Estamos en Gemara Yuma, Dov Beis Amud Beis, en la página 2b, casi en la mitad de la página. Vimos en la clase pasada que tenemos nuestra primera Mishnah en la Gemara Yuma. La Mishnah explica que 7 días antes de Yom Kippur separamos al Kohen Gadol, el sumo sacerdote que hacía todos los trabajos en el Beis Hamikdash, en el templo, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, y comparamos esto con Kohen Aseref Zapara, el sacerdote que quemaba la vaca roja, todo el proceso de la vaca roja para purificar a una persona de impureza de muerto, etc. Y dijimos que tanto en Yom Kippur como en Para Duma se separa el Kohen 7 días antes del trabajo. Y preguntamos de dónde aprendemos esto. Y se trajo un versículo en la página anterior, se trajo Rabbi Yohanan, un versículo de los Shivas Yemei Amiluim, los 7 días de inauguración que cuenta la Toira, que se hicieron en el momento de la construcción del Mishkan, del tabernáculo en el desierto. El versículo dice: así como se hizo en aquel día, mandó Dios a hacer lechaper aleichem, para expiar sobre ustedes. Y el Talmud decía, Rabbi Yohanan decía, que de la palabra lasois aprendemos que así como en la época de la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, se necesitaron 7 días de separación de Aaron a Kohen, o 7 días y recién Bayom Hashmini, esto es al final de Parshas Tzav en la Toira, y Bayom Hashmini en el octavo día, empezó a trabajar Aaron a Kohen, así como vimos eso en aquel caso, en nuestro caso también, antes de Yom Kippur se requieren 7 días de separación. Esto lo aprendemos de la palabra lechaper aleichem, para expiar sobre ustedes, así como aquellos días eran expiación. El día de Yom Kippur, kapara, es expiación. Que hoy vamos a estudiar esto más en profundidad. Y lasois, para hacer, lasois, aprendemos que en el caso de la vaca roja también hay que separar al Kohen que se ocupaba de ese tema durante 7 días. Ahora bien, estamos de vuelta Beis Amud Beis, 2b, casi en la mitad de la página. La línea empieza y al final. Explica ahora la Gemara, ¿cómo sabemos que la palabra lechaper, para expiar, que está escrita sobre el versículo de los 7 días de inauguración, de donde aprendemos el concepto de la separación 7 días antes de un día especial, perdón, en este caso 7 días de separación antes de Bayom Hashmini, antes del octavo día, el nombre de la parsha, así empieza en la Toira, en el Sefer Vayikra, en el tercer libro de la Toira, Bayom Hashmini, en el octavo día. ¿Cómo sabemos que ese lechaper está haciendo referencia, está conectado con Yom Kippur, con la kapara, la expresión de Yom Kippur? Explica el Talmud así: lechaper eilu ma'aseh Yom Kippur. El versículo, según como lo explica Rabbi Yohanan en la página anterior, decía que la palabra lechaper, en el versículo que habla de los 7 días de separación para el octavo día, eso está haciendo referencia a ma'aseh Yom Kippur, a toda la historia del día de expiación, el día de Tishrei. Eima kapara de korbanos. ¿Y por qué no decimos que hay ofrendas? En Sefer Vayikra, al comienzo, en Parshas Vayikra, Tzav, se explica una serie enorme de ofrendas. En otros lugares también. Cada ofrenda tiene una razón de ser. Por alguna razón se traía. Hay ofrendas que vienen a expiar por diferentes cuestiones, diferentes pecados. La mayoría sin intención, o sea, las ofrendas se expiaban por pecados sin intención. Alguno que otro, Asham Vadai, una ofrenda de culpa, expiaba por pecados incluso a propósito, una persona que juró en vano, una persona que dijo que no sabía un testimonio y juró que no lo sabía y después se arrepintió. Sea como fuera el caso, existen korbanos y ofrendas para kapara, para expiación. Entonces, quizás cada vez que hay que traer un korban, una ofrenda de expiación, hay que separar al Kohen que trabaja en esa ofrenda 7 días antes. ¿Quién te dijo que 7 días antes de Yom Kippur hay que separar al Kohen? Quizás en korbanos, kapara de korbanos, en las ofrendas hay que separar al Kohen que trabaja esa ofrenda, que hace esa ofrenda en el templo, en el Beis Hamikdash 7 días antes. Pregunta el Talmud: ¿acaso sabemos, voy a traducir después explico, qué Kohen va a tocar de manera tal que sea necesario separarlo? Mucho más adelante en la Mishnah, la Gemara se va a explicar que había todo un proceso, un procedimiento. Esto también está explicado en la Mishnah en Tomid. La Gemara en Mishnah en Tomid, así se llama. Tomid es la parte del Talmud, del tratado talmúdico que explica cómo era el trabajo en el templo todos los días.
Y ahí se explica claramente que había un payes. Payes significa una especie de lotería, en donde todos los días se hacía una lotería para elegir qué sacerdotes, qué koyanim iban a trabajar ese día en diferentes trabajos, de acuerdo a los trabajos que ocurrían cada día. Tamichel Shahar, el Ketoires, había un montón de trabajos diferentes, la ofrenda de todos los días a la mañana, que también se repetía en la tarde, la ofrenda de incienso, había diferentes trabajos que había que hacer en el templo todos los días. Entonces, para que no sean siempre los mismos, se iban seleccionando diferentes koyanim a través de una lotería. Esto se llama payes. Entonces, por eso el Talmud dice, ¿acaso sabemos qué kohen va a tocar? Toca hacer un korban, viene una persona para ofrendar una ofrenda, no sabemos de antemano qué kohen es el que va a trabajar ahí. Entonces, ¿cómo lo vas a separar 7 días antes si esto depende de una lotería que se hacía todos los días? Entonces no sabemos qué kohen es el que va a trabajar. Entonces no tiene sentido decir que cuando el versículo dice lechaper en los 7 días de inauguración, para el 8º día, eso se refiere a capara de korbanos, a la expiación de las ofrendas. No puede ser, porque no sabemos qué kohen va a hacer la ofrenda. El Talmud no se queda satisfecho con esta respuesta y explica así: hombre, pero digamos así, ¿por qué no vamos a requerir separación 7 días para toda la guardia de la casa del padre? ¿Qué significa esto? Mishmer es una guardia, significa una serie de personas, un grupo de personas, una familia de koyanim, de sacerdotes, que era un Beis Av, traducción literal, casa de padre. ¿Qué quiere decir esto? Había familias de koyanim, esto está explicado también en la Gemore, en Sukkah, al final de la Gemore, familias de koyanim que trabajaban en el templo durante una semana. Y a cada familia, cada uno sabía que tenía un turno a lo largo del año de una semana que tenían que estar en el Beis Hamikdash, en el templo trabajando. No es que los koyanim, todos los sacerdotes, vivían todos en Jerusalén o vivían todos en el templo, de ninguna manera. Había familias y cada familia tenía un turno asignado de una semana, trabajar en el Beis Hamikdash, en el templo. Eso se llama Mishmeres Beis Ov. Por eso la casa de un padre, por así decir, porque pertenecían a una misma familia. Entonces, si esto sí ya está preasignado, porque sabíamos que Beis Ov, qué familia iba a trabajar en cada semana del año, entonces digamos que la palabra lechaper en los versículos que habla de los 7 días de inauguración está efectivamente conectada con la palabra, con la idea de capar de korbanos. Ahí no sabemos qué kohen va a tocar, está conectado con la expiación de las ofrendas, y a pesar de que no sabemos qué kohen va a tocar, pero sabemos qué familia de koyanim va a tocar. Entonces que se requiera de la separación de 7 días para todo el grupo de koyanim, todos los que le tocaban esa semana. Una semana antes tenían que separarse. Responde la Gemara, entonces no hay conexión entre el lechaper de los 7 días de inauguración para el 8º día con capara de korbanos, con la expiación de las ofrendas. ¿Por qué? Juzgamos, aprendemos algo que tiene un momento fijo. Yom Kippur tiene un momento fijo, es el 10 de Tishrei. De otra cosa que también tiene un tiempo fijo. Es decir, los 7 días de inauguración para un 8º día. El 8º día, así explica Rashi el versículo, el 8º día era Rosh Chodesh Nisan, el comienzo del mes de Nisan. Ese era el 8º día de inauguración, entonces es un día fijo del año, no es que fue en cualquier momento. Cuando se inauguró el Mishkan, Moishe trabajó durante 7 días. Lo levantaban, lo bajaban, lo levantaban, lo bajaban. El 8º día, levantalo, no lo bajes más, y Aaron es el que empieza a trabajar. Tu hermano Aaron es el que va a trabajar en el templo. Entonces, aprendemos Yom Kippur, que tiene un momento fijo del año, 10 de Tishrei, de el 8º día de inauguración, es donde empezó a trabajar Aaron HaKohen, que tiene un día fijo en el año, el primer día del primer mes, Rosh Chodesh Nisan. Leafuki Korbanos, y si esto excluye las ofrendas de Hol Yuma Isnu, porque están todos los días, las ofrendas ocurrían todos los días, no es algo que tiene un día fijo. Todos los días había ofrendas, a la mañana, a la tarde, etc. Muy bien, entonces, Miluim, la inauguración no está conectado con korbanos, con ofrendas, seguimos con la conexión de lechaper elumaise Yom Kippur, para expiar en los 7 días de inauguración, está conectado con Yom Kippur. Continúa el Talmud de Eimar Regolim, y digamos que la palabra lechaper de los 7 días de inauguración está conectada con las fiestas.
En las fiestas también había ofrendas. En cada una de las fiestas, Pesach, Shavuos, ¿cómo vamos a estudiar? Responde la Gemara, no hay conexión ahí. Aprendemos algo que ocurre una vez al año. Yom Kippur es un día del año. De otra cosa que se aplica un día al año de la inauguración, que era el Rosh Chodesh Nisan, como dijimos antes, el comienzo del mes de Nisan. Ocurre una sola vez al año. Y esto excluye las fiestas, las festividades, que no ocurren una vez al año. Son 3 veces al año. Pesach, Shavuos y Sukkot. 3 veces al año. Entonces la Gemara dice, ok, puede ser entonces que en lugar de hacer referencia a las 3 festividades, que es decir, que para hacer las ofrendas de las festividades hay que separarse 7 días antes de las festividades, en lugar de decir las festividades en plural, digamos que se refiere a una sola. Y quizás es una sola fiesta. Hay algunas de las fiestas, Pesach, Shavuos o Sukkot, que requieren 7 días de separación antes de hacer los trabajos de esa fiesta. Digamos que esto es lo que quiere decir la palabra de Haper. ¿Por qué lo conectás con Yom Kippur? Conectarlo, yo que sé, con Pesach. O quizás conectarlo con Shavuos, conectarlo con Sukkot. Me vas a decirlo Yadinan Haiminayo y Hagamatzeis. Y si me vas a decir que no sabemos cuál de las fiestas, sí se refiere a Pesach, Hagamatzeis, la fiesta de las Matzot, porque la Torah empieza hablando de Pesach. Por cuanto Nisan es el primer mes del año, la Torah empieza a relatar las fiestas que existen. Pesach es la primera fiesta. Y Hagasukot, o si se refiere a Sukkot, es decir, quizás antes de Pesach hay que separarse 7 días, quizás antes de Sukkot hay que separarse 7 días. ¿Por qué Sukkot sería importante? Porque tiene muchas mitzvot. Lulav, Sukkah, Arava, Nisuhamaim, hay diferentes mitzvot, no importa la traducción de cada una de ellas, sea como fuera. Hay muchas mitzvot de Sukkot. Entonces quizás es Pesach, quizás es Sukkot. Más adelante vamos a preguntar también sobre Shavuos. Entonces, ¿cómo sabemos que la palabra lehaper de los 7 días de inauguración no está conectada con ninguna de las fiestas para requerir separación 7 días antes de las fiestas? Vamos a juzgar algo que requiere separarse 7 días para un día, es decir, Yom Kippur, la persona se separa 7 días de Kohen para trabajar un día. Lo aprendemos de algo que requería separarse 7 días para trabajar un solo día. Es decir, los 7 días de inauguración, Aaron y sus hijos se quedaron dentro del Mishkan y recién el 8º día es que trabajaron. Esta conexión tiene sentido, es el mismo concepto. 7 días separados para trabajar un día. Y no podemos aprender separación de 7 días para 7 días, porque tanto Pesach como Sukkot son fiestas, digamos, que tardan más de un solo día. No es un solo día. Tienen el día de la fiesta y después tienen lo que se llama Hol HaMoed, que no voy a explicar todos los detalles ahora porque no es el lugar. Pero Hol HaMoed quiere decir lo mundano de la fiesta. Días que hay un montón de leyes, es Moed Katan, un Sanguimor entero, es un tratado talmúdico entero que explica cuáles son las leyes de Hol HaMoed, cuáles son las leyes de lo que se puede hacer esos días, lo que no se puede hacer esos días, etc. Sea como fuere, son fiestas largas. Entonces yo no puedo aprender que tengo que separarme 7 días para una fiesta de 7 días de un lugar en donde en realidad lo que ocurrió fue una separación de 7 días para un solo día. Es otro concepto. Entonces vamos a decir, ok, Shmini Atzeres. Shmini Atzeres es una fiesta por sí misma, como vamos a estudiar en un minutito, pero al fin y al cabo es el 8º día de Sukkot. Entonces digamos que en realidad la fiesta que requiere 7 días de separación, ¿cuál es? Shmini Atzeres. Es un día, es el 8º día de Sukkot, por así decir, después de Sukkot. Entonces requerimos 7 días de separación para ese 8º día. De Prishas Shiva le Yemechadu. También es separarse 7 días para un solo día. Así como en la inauguración eran 7 días para un día. Para el 8º día de inauguración, Beyom HaShmini, etc. De la misma manera, Shmini Atzeres son 7 días antes para el 8º día. Entonces digamos que todos los trabajos de Shmini Atzeres requieren Prisha, separación. Responde la Gemara, no. Dan in davar she'en kedusha lefanav. Vamos a aprender algo
que no tiene santidad antes, eso es Yom Kippur. Yom Kippur es el 10º día del mes de Tishrei. Los días anteriores no son días santos. Está Rosh Hashanah, es verdad, pero no son todo un conjunto de días santos. Esto lo vamos a aprender de los 7 días de inauguración para el 8º día, que eran 7 días que no tenían Kedusha, santidad en sí mismo. Antes del mes de Nisan hasta el mes de Adar. Los últimos días del mes de Adar, los 7 últimos días, no son días santos específicamente. Y no vamos a aprender algo que tiene Kedusha anteriores, y Shmini Atzeres es el 8º día de Sukkot, pero los días anteriores, todos los 7 días anteriores, son días santos. O porque es Yom Tev, o la fiesta propiamente dicha de Sukkot, o Jolamoyed, o son días semi-santos, días intermedios en Kedusha, en santidad. No es ni santidad de Yom Tev, no es ni santidad de festividad, quiero decir, tampoco santidad de un día mundano. Entonces no es igual la comparación, porque los 7 días anteriores a Shmini Atzeres sí tienen santidad. Entonces no podemos aprender los 7 días de preparación de santidad para un 8º día de un lugar en donde había 7 días de separación sin santidad para un 8º día. Pregunta la Gemara, momento, en realidad sí deberíamos aprender, a pesar de que los 7 días de inauguración en la Toira para el 8º día eran 7 días sin santidad y los 7 días de separación antes de Shmini Atzeres serían días con santidad. Y no es el mismo concepto como dijimos recién. Sin embargo, sí podemos aprender, efectivamente. ¿Por qué? Es un Kal Vachomer. ¿Qué quiere decir Kal Vachomer? Kal Vachomer quiere decir de un caso simple. Si la ley es así en un caso simple, cuánto más aún la ley será de la misma manera en un caso más Homur, más grave. ¿Cuál es el Kal Vachomer? Aprendemos ahora, hashtag es ahora una cosa que no tiene, un caso que no tiene santidad 7 días antes de ese día, es decir, los días de la inauguración en el templo. De ahí estamos aprendiendo, porque ahí es donde vimos el concepto de que Aaron y sus hijos estuvieron 7 días dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo, separados del mundo, digamos. ¿Para qué? Para prepararse para un 8º día, Yom Shmini, en el 8º día. Entonces, de ahí queremos aprender a otro lugar. Dijimos que era Maise Para, Maise Yom Kippurim, la historia del Paraduma, de la vaca roja, la historia de Yom Kippur, pero ahora estamos tratando de aplicarlo a otro lugar, como ya expliqué la clase pasada también, que recibimos como tradición de que hay una conexión, pero no está claro a dónde es la conexión. Entonces, la Mishnah asume que la conexión es directamente a Yom Kippur, y la Mishnah en Paraduma, en el tratado asume que es una conexión a Paraduma, a la vaca roja. Pero aquí estamos buscando a ver, quizás no está bien esa conexión y hay otra conexión diferente, pero estamos rechazando todas las otras conexiones diferentes porque no tienen sentido por alguna razón específica. Entonces, aquí encontramos que aparentemente no tiene sentido conectar la palabra lejaper de los 7 días de inauguración con el concepto de Regel, la fiesta de Shmini Atzeres, que es el 8º día de Sukkot, por así decir. ¿Por qué no tiene sentido? Porque los 7 días de inauguración, eran días que no tenían santidad, preparando para un día con santidad, digamos. Por el otro lado, los 7 días antes de Shmini Atzeres sí tienen santidad. Entonces no es el mismo concepto. Pero acá la Gemara dice, es un Kal Vachomer. Sí, 7 días que no tienen santidad preparan para un día de santidad. Davar sheyesh kedusha lefanav. Es decir, vamos a leer de vuelta. ¿Lav Kal Vachomer? ¿Acaso no es un Kal Vachomer? De un caso simple aprendemos un caso más grave. Hashtag davar she'en kedusha lefanav by prisha. Ahora, una cosa que no tiene santidad antes, los 7 días de inauguración, requieren separación. Davar sheyesh kedusha lefanav lo ikosheken, algo que tiene santidad antes. ¿Cuánto más aún que requiere separación? El 8º día era Rosh Chodesh Nisan, el comienzo del mes de Nisan. Sus días anteriores no eran santos, pero sin embargo, el día de Rosh Chodesh Nisan requería separación. ¿Cuánto más aún algo que hay santidad antes de ese día también va a requerir separación? ¿Cuánto más aún? Los días santos que te preparan para el 8º día también requieren separación. Si los días que no eran santos requieren separación, los días santos cuánto más aún. Entonces, aparentemente, la palabra lejaper de los 7 días de inauguración debería estar conectado con Shmini Atzeres, no con Yom Kippur.
Responde la Gemara, vamos a Rav Mesharsho, Loi. Rav Mesharsho dice no están conectados. Te voy a explicar por qué. El versículo de los 7 días de inauguración decía, así como hizo en este día. Después, si balazois, pero se te lo mandó a hacer. Hazeksif, Kaze. Este día está escrito en la inauguración, los 7 días de inauguración. Quiere decir que tienen que ser días como este. Hazeksif, está escrito así. Entonces tienen que ser días similares a estos. Es decir, cuando requerimos separación y el aprendemos de los 7 días de inauguración, por cuanto los 7 días de inauguración eran Hazed, esta manera no tenían santidad, la separación a donde vamos a llevar esta idea, a donde vamos a aplicarla, tienen que ser días que antes de esa fiesta no tienen santidad. Hazed, de la misma manera. Entonces, por cuanto los 7 días anteriores a Shmini Atzeres, al día anterior, al octavo día de Sukkot, son días santos, son días de Sukkot, días de Hol HaMoed, por lo tanto no tienen el mismo concepto, no es Kazé, no es de la misma manera como eran los 7 días de inauguración originales en la época del Mishkan. Esta es la respuesta que trae Rav Mesharsho. Hazeksif, tienen que ser iguales, Kazé. Ravashi trae otra respuesta interesante de por qué no es la conexión del Haper de los 7 días de inauguración con Shmini Atzeres. ¿Acaso existe algún caso en el cual la fiesta principal es Sukkot? Ese es Ikor Regel, es la fiesta principal. Esa fiesta no requiere separarse. La fiesta de Sukkot no requiere separarse. 7 días antes de Sukkot, el Kohen que va a hacer todos los trabajos en el templo, en Sukkot, etc., no requiere separarse 7 días antes de Sukkot. Y sin embargo, Tofel Didei, la fiesta secundaria, que es Shmini Atzeres, es decir, el octavo día de Sukkot, es secundaria a Sukkot, ese sí requiere separación. No tiene sentido. La fiesta principal no tenés que separar. La fiesta secundaria hay que separarse. No tiene sentido. Volviendo a las palabras de Ravashi para que quede más claro. Mi Ika Mid de Ika Regel. ¿Acaso existe un caso en el cual la fiesta principal no requiere separarse? Tofel Didei, la fiesta secundaria que sería Shmini Atzeres, Boy Prisho. No tiene sentido. Ahora bien, surge otro problema de acuerdo a lo que dice Ravashi. De acuerdo a la idea de Ravashi, vemos que Shmini Atzeres es una fiesta secundaria de Sukkot. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esto. La última línea de Beis Amud Beis. Incluso de acuerdo a la opinión que dice, esto es una discusión, de acuerdo a la opinión que dice que Shmini Atzeres es una fiesta independiente de Sukkot, toda la idea de Ravashi era decir que por cuanto Sukkot, que es la fiesta principal, no requiere separación, Shmini Atzeres, que es secundario, tampoco requiere separación. Pero ¿quién te dijo que Shmini Atzeres es secundario? Hay una opinión que dice que Shmini Atzeres es un regel bifnei atzma, es una fiesta por sí misma. Ahora bien, vamos a leer la respuesta de la Gemara, y a propósito no voy a explicar una idea que trae la Gemara, la voy a dejar, el que entiende, entiende, el que no entiende no pasa nada. Vamos a terminar este pedacito y después voy a volver a explicar esta cuestión. Así que nadie se ponga nervioso si ven que no traduzco y que no explico, porque lo voy a hacer después, a propósito. Entonces, incluso de acuerdo a la opinión que dice que Shmini Atzeres, el octavo día de Sukkot, es una fiesta independiente de Sukkot, y por lo tanto no me podrías decir, la fiesta principal no requiere separación, la secundaria, ¿qué secundaria? Son fiestas diferentes. ¿En qué caso decimos, para qué cuestión decimos que Shmini Atzeres es una fiesta independiente de Sukkot? Le'iñan, ahora pasamos a Gimel Amud Aleph 3a, Le'iñan Pezer Keshev. Esto es lo que no voy a traducir. Existen asuntos, que en la práctica son 6 asuntos, que se llaman Pezer Keshev. Esto es lo que hace que Shmini Atzeres sea una fiesta independiente de Sukkot. En estos 6 asuntos. Le'iñan Tashlumin, pero cuando estamos hablando de completar, ¿qué significa completar? Si la persona no trajo las ofrendas que eran requeridas, Korban Hagiga, por ejemplo, ofrenda de fiesta, que también hay todo un tratado talmúdico que se llama Hagiga, explicando cómo era esta ofrenda y cuándo se hacía, dónde se hacía, etc. La cuestión es
que si la persona no trajo las ofrendas que corresponden para Sukkot, porque no le dio el tiempo, porque estaba ocupado con la azúcar, estaba ocupado buscando salva minim, las 4 especias, esrox, lulav, etc., y no tuvo tiempo de traer el korban hagiga, puede completar ese korban, esa ofrenda, en los días posteriores a Sukkot. Entonces, cuando decimos que Shmini Atzeres, que el octavo día de Sukkot es una fiesta independiente de Sukkot y no tiene nada que ver con Sukkot, Pesach Keshev, esos 6 asuntos que ahora vamos a ver. Pero el asunto, cuando vemos el asunto de Tashlumin, de completar las ofrendas de Sukkot en los días posteriores a Sukkot, la pregunta es, ¿hasta cuándo tengo tiempo de completar las ofrendas de Sukkot que no pude traer en Sukkot? Leinian Tashlumin, cuando estamos hablando de completar esas ofrendas, Tashlumin de Rishon Shmini Atzeres es una fecha en la cual yo puedo completar las ofrendas de Sukkot. Quiere decir que está conectado a Sukkot. No es independiente. Pesach Keshev, que ahora vamos a ver, sí. En esos asuntos es independiente. Pero en el asunto de Tashlumin no. ¿Cómo sabes? De Hatnan. Porque aprendimos en la Mishnah. Aquella persona, traducción literal, Hag, es fiesta. Pero aquí estamos hablando de Korban Hagiga, de la ofrenda festiva, que corresponde, valga la redundancia, a cada fiesta. Entonces esto es Hag, la persona es un verbo, el que no hizo su ofrenda festiva. En el primer día de Sukkot en la Mishnah, en la Gemara se llama Hag, la fiesta. Puede continuar haciendo su ofrenda de fiesta toda la fiesta, todos los días de Sukkot. Es decir, el Yom Tov propiamente dicho, el día de fiesta propiamente dicho, el 15 de Tishrei, y los días posteriores que se llaman Chol HaMoed, los días mundanos, digamos, de la fiesta. Y también el último día de la fiesta de Sukkot. Entonces vemos claramente que Shmini Atzeres no es una fiesta independiente de Sukkot, por lo menos al respecto del concepto de Tashlumin. Y por lo tanto, volviendo a la respuesta de Ravashi, ¿acaso existe un caso, en el final de la página anterior, acaso existe un caso en que la fiesta principal, ahora sí, Sukkot es la fiesta principal, esa no requiere separar al Kohen 7 días antes de trabajar, pero la fiesta secundaria, que es Shmini Atzeres, eso sí, no tiene sentido. No me vengas con Kalva Joy, no me vengas con nada de esto. Es otra respuesta diferente a la respuesta de Rav Mesharsha. La diferencia con la respuesta de Rav Mesharsha es que la respuesta de Rav Mesharsha requiere una drasha nueva, una explicación nueva. Hazé, ¿por cuánto está escrito en el versículo Bayom Hazé? En este día tiene que ser igual a este día. Así como los 7 días de inauguración eran así, o sea, eran días mundanos, Kazé, de la misma manera que ellos la que separamos, tiene que ser días anteriores mundanos. En el caso de Yom Kippur se cumple, en el caso de Paraduma se cumple, en el caso de Shmini Atzeres no, porque los días anteriores a Shmini Atzeres son días santos. Esa es la respuesta de Rav Mesharsha. Ravashi aprendió del lugar mismo sin traer una drasha nueva, sin traer una nueva explicación de un versículo, de esta manera, etc. Ravashi lo explicó sin recurrir a una nueva drasha. Ahora bien, volvemos para atrás. Comienzo las primeras palabras literalmente de Gimel Amud Aleph 3a. Pesach Keshev. ¿Qué significa Pesach Keshev? Rashi explica cada una de estas letras, Pei, Zain, Reish, etc. Cada letra representa un concepto, un asunto, una palabra que en sí encierra un concepto, un asunto que nos muestra la diferencia que hay entre Shmini Atzeres, el octavo día de Sukkot, y la fiesta propiamente dicha de Sukkot. En estos 6 asuntos que ahora vamos a estudiar, es verdad, Shmini Atzeres es independiente a Sukkot. Pero Leinian Tashlumin, como ya estudiamos, al respecto de completar las ofrendas de Sukkot en Shmini Atzeres, se pueden completar las ofrendas de Sukkot en Shmini Atzeres. ¿Qué significa Pesach Keshev? Pesach quiere decir la palabra payes. Payes, como ya expliqué antes, había una selección específica de los koyanim, de los sacerdotes que iban a trabajar en una ofrenda determinada. El día de Shmini Atzeres tiene un payes bifnei atzmo, tiene una lotería por sí misma, independiente. Es decir, voy a leer Rashi directamente del comienzo de Gimel Amud Aleph 3a, es decir, había una selección, una lotería específica para el día de Shmini Atzeres. Durante todos los días de Sukkot se ofrendaban un montón de ofrendas en el Beis Hamikdash, en el templo. Había pare y hajak, las vacas que se traían, los toros que se traían durante la fiesta de Sukkot,
cada una de las Beis Of, Patei Of, cada una de las familias de Koyanim ofrendaban en los días de Sukkot ofrendas de acuerdo al Seder, de acuerdo al orden que está explicado en la Gemara en Sukkot, allá, etc. Pero en la vaca, el toro de Shmini Atzeres, había un payes, había una lotería específica, no había un orden específico ya predestinado, prearmado, digamos, antes de Sukkot, antes de Shmini Atzeres, perdón, para ver a quién le tocaba, a qué familia le tocaba la ofrenda de Shmini Atzeres. Había un payes, es el Peser, pay. Había una lotería para seleccionar los Koyanim que iban a trabajar en la ofrenda de Shmini Atzeres. Diferente de todo el orden de Sukkot. Zain, Zman, se decía la braja de Sheheyanu, se dice la braja de Sheheyanu, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito eres tú Dios, Rey del universo, Sheheyanu v'kimanu v'guianu lizman hazeh, que nos dio vida y nos sostuvo y nos hizo llegar hasta este momento. Cada fiesta, en ese momento ahora una explicación de todas las brajot y las bendiciones, pero cada fiesta requiere una braja de Sheheyanu. Cuando llega una fiesta de tanto en tanto, se requiere una braja de Sheheyanu. Venimos de fiesta desde los días de Sukkot, y los días intermedios son todos días festivos. Llega Shmini Atzeres, ¿qué tenés que decir otra vez? Sheheyanu, la respuesta es sí. Es una fiesta independiente de Sukkot para el línea de Zman, Sheheyanu, decir esta bendición. Reish, de Pezer, ya explicamos, Pei es Pai, Zain es Zman, Reish es Regel de Atzmi, es una fiesta independiente, es decir, no se llama Sukkot, se llama Shmini Atzeres, tiene un nombre independiente de Sukkot. Kuf de Keshev, Kuf es Korban le Atzmi, es decir, la ofrenda específica que había en Shmini Atzeres es diferente a las ofrendas que había en Sukkot. A lo largo de Sukkot se ofrendaban un montón de ofrendas, y acá en Shmini Atzeres, fuera del orden de lo que venía ocurriendo en Sukkot, se ofrendaba otra cosa. Rashi trae que en Sukkot había Eilim, Shnaim y Utaret Kvasim, había 2 chivos, carneros, o 2 chivos mejor dicho, y 14 Kvasim, 14 carneros, 2 cabras digamos, y 14 ovejas. Pero en todos los días, cada uno de los días de Sukkot, más allá de los toros que se ofrendaban en Sukkot. Y esto se puede ver también en la Toira, en Parshas Pinchas, está explicado cada día de Sukkot qué es lo que se ofrendaba. Pero por el otro lado, en Shmini Atzeres había un Kuf, Korban, separado, diferente, una ofrenda separada. Se ofrendaba Par Echod, Ayel Echod, Veshiva Kvasim. Un toro, un chivo y 7 carneros, 7 ovejas. Shin es Shir, Keshev, Shin es Shir, cántico. Shmini Atzeres tenía un cántico que cantaban los Levim en el Beis Hamikdash, diferente a lo que cantaban en los días de Sukkot. Los días de Sukkot, Rashi explica que ni siquiera sabemos cuál era exactamente la canción de Shmini Atzeres, así dice Rashi. Y por último la Beis, Keshev, la Beis es Bracha le'atzma. Tiene una bendición separada, diferente, Shmini Atzeres, de las bendiciones que ocurrían a lo largo de Sukkot. Rashi explica que se hacía una braja lejaya y amelech por la vida del rey en Shmini Atzeres, como está explicado en la Tosefta, en Sukkah, por cuanto en la construcción del primer templo. El Tanaj nos cuenta que Bayema Shmini, en el 8º día, Shalach Za'am, Shloime Amelech mandó al pueblo, digamos, para que retornen a sus casas después de haber hecho una fiesta enorme, que incluso comieron en Yom Kippur. Es toda una historia larga. La cuestión es que en esa época, en el momento de la inauguración del templo, del Beis Hamikdash, el primer templo, Bayom Hashmini, Shalach Za'am, en el 8º día, Shloime Melech mandó a la gente de vuelta, y ahí la gente, Vaivarjo es Amelech, la gente bendijo al rey. Entonces en Shmini Atzeres había una braja, decían una bendición para el rey. Estos son los 6 asuntos de Peser Keshev, en los cuales Shmini Atzeres es independiente, diferente de Sukkot. Pero al respecto de Tashlumen, como ya explicamos, al respecto de completar las ofrendas de Sukkot en Shmini Atzeres, es la misma fiesta. Y esto vuelve a la respuesta de Ravashi anteriormente, ¿por qué Shmini Atzeres no es
justamente aquello de donde aprendemos lehaper, Eilu Maise Yom Kippurim. Lehaper de los 7 días de inauguración está conectado con Yom Kippur, no está conectado con Shmini Atzeres. Continúa la Gemore en Gimel Amud Aleph en 3a. Ok, ve Eima Atzeres. Y digamos entonces que cuando la Toira dice lehaper, los 7 días de inauguración para expiar, no está conectado con Yom Kippur. Ahora buscamos otra conexión, está conectado con Shavuos. Shavuos es una fiesta que en la Mishnah, la Gemara se llama Atzeres. Atzeres. De Prishas Shiva le llama Echadu, porque también podrías separarte 7 días antes de Shavuos, los 7 días anteriores de Shavuos, más allá de Shabbos, que es un día santo, no es de lo que estamos hablando esto, porque en la práctica, en los 7 días de inauguración, también hubo un Shabbos en el medio. Entonces, la cuestión es que, así como en los 7 días de inauguración eran 7 días mundanos para un octavo día, en Shavuos pasa lo mismo. Son 7 días mundanos para un octavo día. ¿Qué problema hay? Al fin y al cabo es exactamente la misma cuestión. Entonces deberíamos aprender que antes de Shavuos hay que separar al Kohen que trabaja en Shavuos de los Koyanim 7 días. Oh, Rababo, dice Rababo, no. Yo te voy a explicar por qué no podés conectar los 7 días de inauguración con Shavuos. Dan par echod ve'ayil echod, mi par echod ve'ayil echod. Vamos a aprender un asunto Yom Kippur que se traía en el templo. Había un montón de ofrendas en Yom Kippur, pero en este caso Rab Abba dice, vamos a aprender un día en que se trae par echod, un toro y un chivo, ayil echod. Ese día de Yom Kippur lo vamos a aprender de otro lugar en donde había el mismo tipo de ofrendas. Par echod de ayil echod. Había un toro en los 7 días de inauguración y un chivo. Le afukei, esto excluye a Tzeres, excluye la fiesta de Shavuos. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las ofrendas de la fiesta de Shavuos? De Shnei Eilim Ninu. Eran 2 chivos. Paréntesis, la Torah explica que en Shavuos había una ofrenda especial de trigo que se llamaba Shtei Alechem. 2 panes especiales en Shavuos. Junto con esos 2 panes había que traer 2 chivos. Es una ofrenda diferente de las ofrendas que había en otras fiestas, porque Shavuos tiene esta cuestión, que había que llevar esos 2 panes en la primera ofrenda de trigo del año, sea como fuere. Esta era la ofrenda especial de Shavuos. Entonces, ¿cómo vas a aprender que antes de Shavuos hay que separarse 7 días? Porque en la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, se separó Aaron con sus hijos 7 días. ¿Cómo vas a comparar si las ofrendas son diferentes? Las ofrendas que hicieron eran diferentes. La Gemara no se queda contenta, digamos, satisfecha con esta respuesta. Esto tiene sentido de acuerdo a la opinión que dice, que vamos a aprender mucho más adelante en la Gemara. Esto tiene sentido de acuerdo a la opinión que dice que en Yom Kippur había, específicamente de Yom Kippur, un chivo. Entonces, aprendemos de un lugar en los 7 días de inauguración donde había un chivo de ofrenda, aprendemos a Yom Kippur que había un chivo de ofrenda. Perfecto. Le mandé a Shnei Eilim Ninu. Pero de acuerdo a la opinión que dice que en Yom Kippur había 2 chivos de ofrenda, Mai y Kolemeimar, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Bajo qué concepto vamos a aprender de los 7 días de inauguración donde había un chivo, y lo dice la Toira claramente, a Yom Kippur donde había 2 chivos? De Tania, porque aprendimos en una braisa lo siguiente. La siguiente discusión. Rebbi Oimer Ayel Echod Hu Ha'amur Kan Hu Amur Bechumash HaPikud. Es un mismo chivo. El mencionado aquí, ¿dónde es aquí? En Parsha Zachar y Mois. En la Toira Parsha Zachar y Mois explica ampliamente, en detalle, todo lo que hacía el Kohen Gadol en Yom Kippur, el sumo sacerdote en Yom Kippur, en el templo. En el Mishkan, en el tabernáculo, en el desierto, en el templo, en el Beis Hamikdash, etc. Y las ofrendas, los korbanos, están repetidos además en Parshas Pinchas. Parshas Pinchas, en el libro de Bamidbar, explica detalle por detalle de vuelta las ofrendas que se hacían en cada uno de los días del año. Los días mundanos, tales ofrendas; los días festivos, tales otras ofrendas. Entonces hay 2 opiniones sobre si la ofrenda de Ahar y Mois, del relato de la historia de Yom Kippur, o de los trabajos de Yom Kippur, es el mismo que el chivo del relato de Parshas Pinchas, o son 2.
Revi dice, vamos a leer de vuelta las palabras, ay, el ajod huamur kan, huamur bejumash apikudim. Es el mismo chivo el mencionado aquí en Parshas Zachar y Mois que el mencionado en Jumash apikudim, en Parshas Pinchas. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Shimon, Shnei Eilimem, son dos, no son el mismo. Ejod amur kan, uno es el que está mencionado aquí, es decir, Parshas Zachar y Mois, que habla de toda la acción, de todas las cosas que ocurrieron en Yom Kippur, y otro independiente, diferente, dice Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, es el que está mencionado en Parshas Pinchas. Humash HaPikudim literalmente significa, el Humash quiere decir la quinta parte, Hoimesh es la quinta parte, que se refiere a los 5 libros de Moishe. Humash es una quinta parte, es alguno de los 5 libros de Moishe. Pekudim quiere decir cuentas. En Sefer Bamidbar empieza con cuentas, Parshas Naso tiene cuentas, Parshas Pinchas tiene cuentas, se llama Humash HaPekudim, el libro de las cuentas. Entonces, para Rabbi Elazar y Rabbi Shimon son 2 Eilim, son 2 chivos. Entonces, de acuerdo a esta opinión, de acuerdo a la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, ¿cómo aprendemos que la palabra lejaper de los 7 días de inauguración está conectado con Kapara de Yom Kippur, con la expiación de Yom Kippur, si en realidad los korbanos eran diferentes? En los 7 días de inauguración había un solo ayil, un solo chivo, y en Yom Kippur había 2, de acuerdo a Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Responde la Gemara, no es un problema que aparentemente hay diferentes korbanos, diferentes ofrendas, en los 2 casos diferentes, en los 7 días de inauguración y Yom Kippur. ¿Por qué? Incluso de acuerdo a la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, la conexión entre los 7 días de inauguración y Yom Kippur es una buena conexión. Y esto nos enseña que hay que separar al Kohen que trabajaba en Yom Kippur 7 días antes, así como se separó Aaron a Kohen en los 7 días de inauguración en el Mishkan. Son 2 korbanos diferentes. Hasam hat lechoivas hayim, vechat le musafim. En Yom Kippur hay un chivo que es una obligación del día. Por ser Yom Kippur hay que traer un chivo de Yom Kippur. Y el otro chivo tiene que ver con Musaf. Tiene que ver con una ofrenda adicional que no es específica de Yom Kippur, sino que es porque es una fiesta. Cada fiesta tiene un Korban Musaf, una ofrenda adicional de ser una fiesta. Por ser un día de fiesta nada más. Leafuke y Atzeres, y esto viene a excluir la fiesta de Shavuos. Vos me querés comparar los 7 días de inauguración con Shavuos, entonces te vamos a decir que en Shavuos había 2 chivos, Shnei Eilim, de Tarvayu Joivas Ayim Ninu. Los 2 chivos eran obligación del día por ser Shavuos. ¿Y por cuánto? Había que traer la primera ofrenda de trigo, que se llama Shtei Alechem, los 2 panes. Había que traer 2 chivos junto con los 2 panes. Esos 2 chivos son parte de la fiesta misma de Shavuos. En el caso de Yom Kippur, de acuerdo a la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, si bien hay un chivo mencionado en Acharei Mois, en Parshas Acharei Mois, y hay un chivo mencionado en Parshas Pinchas, el de Parshas Acharei Mois tiene que ver con Yom Kippur, es un chivo de Yom Kippur. Porque si Yom Kippur es una fiesta especial, ¿qué se llama Yom Kippur? El chivo mencionado en Parshas Pinchas es un chivo adicional por ser una fiesta. Todas las fiestas tienen chivos adicionales. Entonces es un chivo adicional por ser una fiesta. Y se llama Yom Kippur, es verdad, es la fiesta de Yom Kippur. Eso le requiere otro chivo. Entonces en la práctica, ¿cuántos chivos traían? 2. Uno porque es Yom Kippur propiamente dicho, y otro porque es una fiesta. Entonces tranquilamente me podés comparar Yom Kippur con los 7 días de inauguración, donde había un solo chivo ahí. ¿Correcto? En esos días había un chivo por ser días de inauguración, un chivo de ofrenda. En este día de Yom Kippur hay un chivo porque es Yom Kippur. Punto. Hay más chivos también. Sí, está bien, pero no porque era Yom Kippur, porque es un día de fiesta, nada más. Pero en el caso de Shavuos, había 2 chivos por ser Shavuos. Por la fiesta de Shavuos requiere 2 chivos. Además de los chivos de Musafin adicional. La fiesta de Shavuos son 2 chivos. Por Shtei Alechem, por los 2 panes. Entonces no podemos comparar los 7 días de inauguración con Shavuos para decir que el Kohen que trabaja en Shavuos requiere prisha, requiere separarse 7 días antes de Shavuos.